Vaya, la idea de derivada es la siguiente. Tenemos una función de valor real, continua y sobre un y está en un dominio, ¿verdad? Entonces, la idea de derivada es un límite, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, esto lo vieron en un ejercicio de razón de cambio, ¿verdad? Entonces, la derivada es un límite, el cual, si nosotros nos acercamos a cierto valor y este valor se hace bien pequeño, que se acerca a cero, entonces esa es la derivada en un punto, ¿no? Entonces, esta es la definición de derivación, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a calcular derivadas de la siguiente manera, con teoremas, ¿verdad? Entonces, estos teoremas hacen lo siguiente, ¿no? El primero es, si yo voy a calcular la derivada de una función y esta función está multiplicada por esta constante, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Aplicamos la derivada y sacamos la constante de, de la función. Entonces, la regla de la suma y resta es que si nosotros tenemos una suma de dos funciones y vamos a aplicar su derivada, lo que hacemos es la derivada de esta suma es la suma de cada una de las derivadas. Para el producto ya cambia un poco, ¿no? Observen que aquí en la suma es, lo aplico a cada una de las funciones. Para la regla del producto es diferente. Para la regla del producto, si yo tengo la derivada de un producto de funciones, va a ser la derivada del primero, o de f, observen, multiplicado por la segunda función, más la derivada de la segunda, multiplicado por la primera función sin derivar. Entonces, esto es de aprendérselo. La derivada de un producto es la derivada de la primera función multiplicado por la segunda función sin derivarla, más la derivada de la segunda función multiplicado por la primera función sin derivarla, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otra propiedad para la división de derivadas. ¿Y qué nos dice? Bueno, nos dice que la derivada de una división es la derivada de la primera función por la segunda menos, observen, menos la primera función sin afectar multiplicado por la derivada de la segunda, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Permítanme un momentito. Vamos a ver, permítanme que todavía hay estudiantes que andan un poco. Va, entonces, continuando, ¿verdad? La regla de la división derivada es la derivada del primero por la segunda función menos la derivada de la segunda función multiplicada por la primera función, ¿verdad? Y todo sobre la segunda función al cuadrado, ¿verdad? Esto es, siempre observen que es para dos funciones, ¿verdad? F y G. Entonces, otra de las reglas es, tenemos el ejemplo, ¿verdad? Vamos a calcular la derivada de una función de potencias. Entonces, es un polinomio, ¿verdad?
la derivada de una función polinómica hacen lo siguiente. Observen, para calcular la derivada bajan el exponente a multiplicar y le restan 1. Tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo aquí. Si tenemos esta función y igual a x a la 7, entonces si yo derivo esto, ¿qué les digo? Bajan el exponente y le restan 1 al exponente, y eso es 7x a la 6, ¿verdad? Va, entonces observen acá la misma idea, no tenemos este polinomio, este de acá, y lo vamos a derivar. ¿Qué hacemos? Bajamos el exponente a multiplicar, ¿verdad? 3 por 3, 9. Y restamos 1, ¿verdad? X al cuadrado. Más, bajamos, otra vez el exponente nos queda 2 a la X, 2 menos 1, 1. Y aquí recuerden que si tenemos esto, el exponente es 1, al bajarlo 3 por 1 nos da 3. Y x, 1 menos 1, x a la 0 es 1, ¿verdad? Y entonces, otra regla, la derivada de una constante es 0. Entonces, esa es la idea de derivación de polinomios. Por el momento, ¿tienen alguna duda o está todo más tranquilo? A ver, digan. En mi caso, sí entendí cómo hizo ese proceso ahí. Creo que no tengo duda, no sé los demás. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? ¿Qué parte, Patricia? La del ejercicio. Es que la idea es que cuando derivamos, todo vamos a hacerlo acorde a las propiedades, ¿verdad? Vamos a tomar otro ejercicio aquí. Recordemos que esta es una propiedad para derivar polinomios, ¿verdad? Entonces en los polinomios, si nosotros tenemos esto de aquí, vamos a subirlo un poco más. Vale. Entonces, ¿qué decía? Si f de x igual a x a la n, ¿verdad? Su derivada, f', era igual a que bajábamos el exponente, n, este que está aquí, y le restábamos 1 al exponente. Así. Esta es la función original y esta es la derivada, ¿verdad? Bajamos el exponente y le restamos 1 al exponente. Entonces, ¿cómo lo pasamos con este ejercicio? ¿Cuál es el exponente de este? Es 3, ¿verdad? Entonces, bajamos el 3 a multiplicar. Este 3 es este. Y le restamos 1 al 3 y nos queda 2. Entonces, hacemos lo mismo con el x al cuadrado. Bajamos el x cuadrado, le restamos 1 al exponente, ¿verdad? Hacemos lo mismo con este, pero como este exponente es 1, 3 por 1 es 3 y x a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces, luego tenemos que la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces, observemos que 3 y 3 son 9, x al cuadrado más 2x cuadrado más 3
Y entonces ahí tenemos la derivada de nuestra función. Entonces, dependiendo de cómo, qué caso o qué función vamos a derivar, entonces así es la técnica que vamos a usar. Si ustedes observaron, ahí había técnicas para suma, había técnicas para resta, había técnicas para multiplicación. Y entonces así funciona lo de la derivada, ¿no? Vamos a ver esta, que vamos a calcular la derivada de esta función racional, ¿verdad? Entonces la regla para calcular la derivada de la función racional era la siguiente, ¿no? Observen que teníamos que, era esta de acá, era la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero, ¿no? Todo sobre el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al ejercicio nuevamente y empezamos a calcular la derivada de esta función, ¿verdad? Entonces, la derivada de la primera función, tomemos que esta de aquí sea f y esta que sea g de x, ¿verdad? Dejémoslo en h mejor, para que no nos cause conflicto por la notación. Entonces, este es h y este es g. Entonces, la derivada del primero, que es el de arriba, ¿cuál es? Bajamos el 4, aquí, ¿verdad? 4x al cubo, más la derivada de 3x, que solo es 3, ¿verdad? Multiplicado por el de abajo, o el denominador, ¿verdad? Menos la derivada de este. ¿Cuánto es la derivada de x? 1, ¿verdad? Entonces la derivada de x, hagamos aquí 1, para que se vea g'. Y multiplicado por el de arriba. Todo sobre g, o el denominador, al cuadrado. Entonces, observen que es la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo. Y aquí está, efectivamente, hemos aplicado esto, ¿verdad? La derivada del primero, o del de arriba, por el segundo, el del denominador, perdón, menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Y en efecto así lo hemos hecho. Y luego de este paso solo reescribimos. Ya nos queda la solución aquí, de esta forma. Entonces eso es para las derivadas. Sobre polinomios, ahora tenemos también derivadas trigonométricas y derivadas de funciones especiales, ¿no? Entonces, aquí observen, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es negativo seno, la derivada de un logaritmo natural es 1 sobre x, y la derivada de la exponencial e a la x es e a la x. Entonces, esas son las propiedades como fijas que ustedes deben de respetar para derivar. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces observen acá, ¿verdad? Esta función f. Vamos a derivarla. Entonces, ¿cuál era
la derivada de una suma, ¿verdad? Era la suma de cada una de las derivadas. Entonces, aplicamos el operador derivada a esta suma y luego derivamos. ¿Cuál es la derivada del seno? Es el coseno, ¿verdad? De acuerdo a las propiedades. ¿Y cuál es la derivada de x al cubo más 4? Bajamos el 3 y nos queda 3 a la x cuadrado. Y entonces esa es la derivada de dicha función. Si ustedes observan, esto de derivadas solo es ver las propiedades y aplicarlas. En momentos van a tener que hacer alguna reescritura, pero no va a ser tan así difícil, ¿no? Entonces ustedes deben de ver bien cómo aplican su reescritura para que sus funciones les salgan mucho más fácil de derivar, ¿verdad? Entonces, basados en eso, vamos a ver estos 4 ejercicios de la tutoría acerca de derivadas. Entonces estamos la derivada de esta función y de esta. Y unas aplicaciones de la derivada para, para que aprendamos un poco sobre problemas de aplicación, ¿verdad? Permítanme. ¿Alguien más tiene problemas? Voy a preguntar en el grupo que si alguien más tiene problemas para entrar con Skype. Permítanme que me están diciendo. Bueno, entonces aquí está un ejercicio de aplicación sobre una población de 5.000 bacterias que se introducen en un cultivo y aumenta de acuerdo a esta ecuación. Hallar el ritmo de cambio. Si ustedes observan, estamos otra vez con las nociones de razón de cambio, pero ahora de una manera más sofisticada, ¿verdad? Entonces de ahí tenemos, dada la elipse x cuadrado más 6xy más 25y, obtener las ecuaciones de las rectas tangentes, ¿verdad? A la elipse que son paralelas a esta recta. Y tenemos un modelo teórico para medir los latidos del corazón, otro problema de aplicación. Vamos a empezar con el primero, ¿verdad? Vamos a derivar esta ecuación. P de x igual a x a la cuarta más 1 sobre x cuadrado. Entonces, ¿qué hacíamos? Esto es un cociente, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos un cociente, la derivada de un cociente viene dada por, otra vez recordando, la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero, por el numerador, perdón, sobre el denominador al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si este es f y este sería g, derivemos, ¿verdad? Entonces, derivando la derivada del primero o del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador, ¿verdad? Y vamos a reescribir para que vean que siempre se mantiene fijo esa propiedad. Menos sería g' y este es f. Todo sobre g al cuadrado, ¿verdad? Entonces apliquemos el operador de derivada. La derivada de x a la cuarta, bajamos el 4, le restamos 1, nos queda 4x al cubo.
multiplicado por x cuadrado, ¿verdad? Observen que aquí, cuando estamos haciendo esto de la multiplicación, aplicamos la derivada y este solo lo arrastramos, ¿verdad? Lo mismo para acá, este solo lo arrastramos porque ahora el que vamos a derivar es g'. Pues la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿verdad? Entonces, todo sobre g o el denominador al cuadrado. ¿Y quién es el denominador? X al cuadrado elevado al cuadrado, nos queda 2 por 2, son 4, y entonces nos queda de esta manera. Al tenerlo de esta manera, simplificamos, hacemos las multiplicaciones para saber qué podemos obtener, y nos queda esto, ¿verdad? 4x a la quinta menos 2x a la quinta menos 2x. Hacemos la resta de términos semejantes, luego factorizamos, factor común x, ¿verdad? Entonces, factorizando, o sea, al factorizar nos queda esto y eliminamos una de estas con una de estas y ya nos quedó la solución o la derivada de p de x. Entonces esto es p' de x. Así hemos aplicado varias ideas. Primero, para resolver el ejercicio, ¿verdad? Primero, la derivada de un cociente. Luego aplicamos dentro de la derivada de una función de polinomio. Luego hacemos la reescritura. Tenemos esta simplificación de términos semejantes o reducción de términos semejantes. Luego factorizando y obtenemos este resultado. Entonces la derivada de x cuarto más 1 sobre x cuadrado es 2x a la cuarta menos 2 sobre x al cubo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O tienen alguna duda? Vale. Entonces vamos con el ejercicio 2, ¿verdad? Observen que aquí ya entra una idea, otra definición de derivada, que es la regla de la cadena. Vamos a hacer lo siguiente. La regla de la cadena nos dice que si nosotros tenemos la derivada de una función de esta manera, al derivarla vamos a tener la derivada de la función por la derivada de lo que está adentro de la función, ¿verdad? Esto de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De manera así coloquial, ¿verdad? Es derivamos lo que está afuera, luego derivamos lo que está dentro y así lo vamos multiplicando. Lo de afuera por la derivada de lo que está adentro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé que es lo que está afuera? En este, se imaginan, esta función tiene la forma de x al cubo, ¿verdad? Pero ahora x ya no es solo una variable, sino que x sería todo esto de aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Vamos a derivar afuera, aplicamos el operador derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de algo elevado al cubo? Bueno, bajamos el exponente, aquí, observen 3, y le restamos 1. Ahora, escribimos lo de adentro tal y como está. Y entonces multiplicamos eso por la derivada de lo que está acá adentro. Observen, esto es esto, ¿verdad? O sea, esto le llaman regla de cadena.
¿Y qué es? Lo que hacemos es derivar primero la parte exterior por la derivada de lo que está dentro y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, multiplicamos esto. Observen que esto solo lo dejamos normal, ¿verdad? Ya no vamos a trabajar. Ahora aplicamos la derivada a esta expresión. Pero, ¿cuál es la derivada de esa expresión? Es un cociente, ¿verdad? Es la derivada de un cociente. Entonces, la derivada del numerador, que está aquí, multiplicado por el denominador, menos la derivada del denominador multiplicada por el numerador, ¿verdad? Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces, aplicamos el operador de derivada. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. La derivada de 7 es 0, por eso nos quedó 1 aquí. Este solo lo arrastramos. Luego, bajamos este de acá. ¿Y cuál es la derivada de x? 1, ¿verdad? La derivada de 2 es 0 por ser una constante. Y entonces, todo sobre el denominador al cuadrado. Y ya tenemos ahí nuestra aplicación y empezamos a reducir términos semejantes. Tenemos x, se va con esta x, luego 7 más 2 son 9, aquí tenemos x cuadrado. Observen lo siguiente, ¿verdad? Que esto es lo mismo que esto, entonces lo multiplicamos. X más 2, aquí hacemos algo. Recuerden que si ustedes tenían a sobre b elevado al cuadrado, esto era igual a al cuadrado sobre b al cuadrado. Entonces hacemos lo mismo con esto. Tenemos x menos 7 sobre x más 2 al cuadrado. Entonces vamos a distribuir este cuadrado en cada uno de los elementos, ¿verdad? En el numerador y el cuadrado del denominador. Entonces por eso nos sale x más 2 al cuadrado. Por x más 2 al cuadrado nos sale x más 2 a la cuarta. Y nos queda x menos 7 al cuadrado por 3 por 9, 27. Y entonces así hacemos nuestra simplificación. Recapitulando, recuerden, primero tenemos la función de esta manera, ¿no? Esta función es como una composición de dos funciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos primero? Aplicamos regla de cadena. Entonces, aplicando la regla de la cadena, nos queda que la derivada de la parte exterior, que ¿quién es la parte exterior? Es una función elevada al cubo. ¿Cuál es la derivada de algo que está elevado al cubo? Es 3 por todo lo que está ahí, ¿verdad? Entonces, va a ser la derivada de la función exterior multiplicada por la derivada de lo que está dentro de la función, ¿verdad? Entonces, en eso no se van a perder. Siempre, siempre se trabaja así la regla de cadena, ¿no? Entonces, luego en esta parte observamos que es un cociente de funciones y realizamos la operación, ¿verdad? Entonces, la derivada del primero o del numerador por el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Luego hacemos simplificaciones y obtenemos que la derivada de toda la expresión es la siguiente, ¿no? Recuerden, siempre es buena práctica simplificar, ¿verdad?, nuestros resultados. Siempre y cuando lleven un buen control no se van a confundir, pero siempre simplifiquen. Entonces, este ha sido el ejemplo de derivada, ¿verdad?, de una regla de cadena. Vamos con el ejemplo 3, que esta es la derivada de una función trigonométrica. Y observen lo siguiente, ¿verdad?, que
tenemos aquí la derivada, perdón, la función es h de x igual a 1 más seno de x sobre 1 menos seno de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, otra vez observen que esto es una división, ¿verdad?, de funciones. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a derivar el numerador. Aquí está, replicamos el operador derivada del numerador multiplicado por el denominador. Luego, otra vez el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Observen que todo siempre es la misma idea, ¿no? La derivada del primero o del numerador por el denominador menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador. Todo sobre el denominador al cuadrado. Aplicando la derivada, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos lo siguiente, ¿no? La derivada, observen, la derivada del seno, esta es una suma, ¿verdad? La derivada de 1 es 0, la derivada del seno es coseno. Entonces aquí lo estamos haciendo, ¿no? Coseno, que esta es la derivada, multiplicado por el denominador, menos el numerador multiplicado por, otra vez, ¿cuál es la derivada del seno? Es coseno, ¿verdad? Multiplicamos los factores, hacemos reducción de términos semejantes. Observen, aquí nos quedó esto y esto. Entonces, al reducir los términos semejantes, aquí era me hizo falta este de aquí, más coseno de x. Aquí va. Ese me hizo falta. Entonces, más coseno de x, porque es coseno por 1, coseno de x. Coseno de x por seno de x es menos coseno seno de x. Ahora, 1 por menos coseno de x es este de aquí el que me hacía falta. Y ahora, seno de x por coseno de x, ya me quedo aquí. Entonces, sumamos, estos dos se eliminan, porque son iguales pero tienen signos diferentes, se eliminan. Estos dos se suman y nos queda 2 coseno de x, ¿verdad? Todo sobre 1 menos seno de x, todo elevado al cuadrado. Entonces así, la derivada de h es esta función. Si observan, ¿cuál es la idea? Bueno, primero observamos que es una división, ¿verdad?, de funciones. Vamos a verlo desde aquí. Entonces luego, como es una división de funciones, pero en este caso nuestras funciones son trigonométricas, hacemos las derivadas. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Es esto. La derivada de esto es esto. Recuerden, solo aplicar la definición de derivación de funciones. Por eso es muy importante que ustedes se lo aprendan. Porque, recuerden, si tenemos estas dos de acá, imagínense que este es... Hola, Lee. Hola, Hola, Lee, buenos días. buenos días. Tendría que hacer una distribución como un poco equitativa a la hora de plantear el segundo paso, quizás, ¿no? Sí. Bueno, lo que pueden hacer para que no se pierdan es, yo lo que siempre hago es esto, ¿no? Veo quién es F y quién es G, ¿verdad? Entonces, hago la definición y entonces solo recuerden que la escribimos F, la derivada del primero, o del de arriba, perdón, por la derivada del de abajo y el de, así, ¿verdad? El de arriba, o el primero, numerador, multiplicado por la derivada del denominador, ¿verdad? Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces, yo lo que hago es, bueno, si este es F,
solo hago la sustitución. ¿Quién era f? Bueno, era f, era 1 más seno, ¿verdad? Entonces calculo la derivada y ya solo la sustituyo. Aquí dicen que no hay que derivar, entonces solo la paso de manera normal, ¿no? Entonces aquí otra vez paso f, este es f, y la tengo aquí. Luego g dice que tengo que derivarla, ¿verdad? Entonces derivo esto, y ¿cuál es la derivada del seno? Es coseno, ¿verdad? Entonces me queda menos coseno aquí, y así lo distribuyo, todo sobre el denominador cuadrado, y de esa forma me sale más fácil, ¿no? O más ordenado. Entonces así ustedes pueden hacerlo si quieren, ¿no? Si lo pueden hacer de un solo, pues excelente, ¿verdad? Pero yo siempre me hago la imagen de la propiedad o de esta fórmula y voy sustituyendo cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, para mí sería una buena práctica si ustedes lo hicieran así. Pero no se van a confundir porque muchas veces también esta tiene una función f, ¿verdad? Así como la que vimos. Entonces, tengan bien claro esta fórmula en su mente, ¿verdad? Para poderla trabajar bien. Vaya, está bien. Ok. Entonces aquí otra vez, ¿verdad? Hacemos la regla de la cadena, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar la regla de la cadena? Otra vez hacemos lo mismo. Observen que esta es una función de una raíz cuadrada dentro de otra raíz cuadrada. Y primer paso lo reescribimos, ¿verdad? De esta forma. Reescribimos la función, reescribiéndola. Es más 1 más x cuadrado elevado a la 1 medio y de esta manera. Entonces reescribimos la función porque siempre de esta manera no observamos tan claro cómo aplicar, ¿verdad? La derivación. Entonces la reescribimos acá y entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos que, ¿cuál era la regla de la cadena que les expliqué? Bueno, tenían una función, derivaban la parte exterior, luego la multiplicaban por la parte interior y así iban sucesivamente, ¿verdad? Entonces hagamos la derivada. Apliquemos la derivada acá. Entonces al aplicar la derivada, observen, bajamos el exponente, entonces 1 medio menos, aquí es, esta parte de aquí era menos 1 medio, ¿verdad? Aquí, 1 medio, el exponente, menos 1, está el de aquí. Entonces escribimos todo lo de acá adentro, tal y como está. Ahora vamos a derivar todo esto que está aquí adentro. ¿Cuál es la derivada otra vez de esto? Bajamos el 1 medio y es este de aquí. Y ahora observamos que hay otra función más adentro. Entonces derivamos esta y nos queda esta de acá. Entonces si ustedes observan, vean, aquí está ordenado como debería de quedar. Es la derivada de la función exterior, ¿verdad? De esta de aquí de la raíz. De esta de aquí. Entonces solo es afuera, adentro no se deja, no se toca, ¿no? Ahora vamos a la parte interior y observamos que aquí hay otra función dentro, ¿verdad? Entonces ahora derivamos esta otra función y la multiplicamos, ¿verdad? Ahora observamos que acá adentro hay otra función, aquí, y la derivamos. Entonces esa es la regla de la cadena. Tomamos la derivada exterior y entonces vamos tomando interior, interior y hasta que aplicamos toda la derivada.
Entonces, ¿tienen alguna duda ahí? Vale. Entonces, luego, después de aplicar la regla de cadena, reescribimos a la forma que tenemos aquí. Recuerden que estos exponentes son negativos, entonces quiere decir que antes o que son denominadores, ¿verdad? Entonces solo los vamos bajando. Esta parte de aquí es esta de acá y esta parte de acá es esta de acá y solo reescribimos, ¿no? Luego observemos que este se simplifica con este y solo nos quedó la x de acá arriba. Entonces esa es la idea de la regla de cadena. Reescribir, si salen raíces, aplicar y observar que esta derivamos afuera, luego aplicamos la derivada acá adentro de esta función y luego observamos que hay otra función más aquí adentro y la derivamos y nos queda de esta forma. Ahora vamos con el ejercicio de aplicación y tenemos lo siguiente. Dice, una población de 500 bacterias se introduce en un cultivo y aumenta el número de acuerdo con la ecuación. El número de acuerdo con la ecuación. P de t igual a 500 por 1 más 4t sobre 50 más t cuadrado. Donde t se mide en horas, ¿verdad? Entonces, ahí el ritmo de cambio al que está creciendo la población cuando t vale 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Recuerden, cuando decíamos esta palabra ritmo de cambio, implica que nosotros vamos a aplicar la derivada, ¿verdad? Entonces, aplicamos la derivada a esta función y ¿qué vamos a obtener, no? Entonces, al aplicar la derivada, recuerden, ¿cuál es la derivada de 1? 0, ¿verdad? O de una constante, la derivada de 0. Entonces, aplicamos la regla otra vez del cociente a esta, y ¿qué era? La derivada del numerador, que es 4 multiplicado por el de abajo, menos el numerador multiplicado por la derivada del de abajo, que solo sería 2t, ¿verdad? Todo sobre el denominador al cuadrado, y entonces nos quedaría de esta forma. Recuerden, solo es tomar, sustituir y escribir dónde va cada uno de los términos. Si ustedes observan, todo es bien mecánico, no hay dificultad para tratar de aplicar la derivada, ¿no? Entonces luego, después de aplicar la derivada, reescribimos todo, observamos si hay términos semejantes, entonces si los hay los simplificamos. Aquí estaba esto, 4t cuadrado menos 8t cuadrado, entonces simplificamos y como nos pedían que en el tiempo cero era donde cuántas bacterias se encontraban, entonces en el tiempo cero lo sustituimos en la ecuación de la derivada, entonces nos queda 200 menos 4 por 0 al cuadrado, todo sobre 50 más 0 al cuadrado, y entonces se sustituye, se reduce, y nos quedó que en el tiempo cero habían 40 bacterias. Entonces, esa es la idea de la razón de cambio, o el ritmo de cambio, perdón, ya aplicando derivadas, ¿verdad? Entonces recuerden, ¿qué íbamos a hacer? Una población de bacterias se comporta de acuerdo a esta ecuación, ¿verdad? Donde t se mide en hora. Entonces vamos a encontrar el ritmo de cambio cuando t vale 0. Derivamos utilizando la regla del cociente y evaluamos en t igual 0. Entonces ahí ya tenemos
cuánto había en el tiempo cero si se comportaba de acuerdo a la ecuación anterior, ¿no? Y entonces eran 40 bacterias. Si observan, es bien sencillo de interpretar. Y igual, siempre la misma idea, ¿verdad? La misma idea. Vale. Ahora vamos con el ejercicio 6, que dice, dada la elipse x al cuadrado más 6x más 25y cuadrado es igual a 16, obtener las ecuaciones de las rectas tangentes a la elipse que son paralelas a esta recta. Entonces, vamos a ver una nueva definición o una propiedad que se llama derivada implícita. Entonces, la derivada implícita, recuerden, nosotros hemos venido derivando funciones de esta forma. ¿Qué nos queda? P de t igual a una función, f de x igual a algo, a otra función, h de x igual a otra función, y ustedes observan que está despejado el término de la variable dependiente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando no se encuentra así? Observen, x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Entonces, ambas están en la ecuación. Entonces, no nos aparece el término y igual a algo, f de x igual a algo. Entonces, ahora está dentro o a la par o están en una sola ecuación y no sabemos cómo, cómo despejarlo o cómo obtenerlo. Entonces utilizamos la técnica de derivación implícita, que es lo que nos dice que cada vez que derivamos la variable dependiente, vamos a aplicar y'. Entonces derivamos la independiente. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Es 2x, ¿verdad? Entonces aquí observamos que está x y está y, entonces es un producto de funciones, ¿verdad? Entonces vamos a derivar ese 6xy para que vean. Entonces es un producto de funciones. La derivada del primero, que es 1, por el segundo, ¿no? Más la derivada del segundo, que es y, pero cada vez que derivamos y, escribimos y' por el primero, ¿verdad? Por x, y todo esto multiplicado por 6. Entonces esto de aquí es esto de acá. Ahora vamos con 25y cuadrado. 25y cuadrado, si lo derivamos, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? La derivada de y al cuadrado es 2y. 25. Esta es la derivada de y cuadrado de 2y. Pero como derivamos la variable dependiente, le escribimos y'. Entonces esta sería la derivada de esto de acá. Luego, ¿qué hacemos? Observen que al derivar implícitamente es de igual manera como se deriva usualmente, no las variables. Si lo único que cambia es que, bueno, si está y la derivamos, ¿qué le agregamos? Y'. Entonces eso es todo. Luego agrupamos términos y sacamos factor con un y' y lo tenemos de esta manera. Luego, este término está multiplicando la y', lo mandamos a dividir, y esta sería nuestra derivada implícita, esta de acá. Entonces, como recuerden que tenemos que las ecuaciones de las rectas tangentes a la elipse la tenemos que obtener es esta parte. Luego de derivar hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué era la derivada de una función? Era la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Pendiente, recta tangente.
Entonces, asociamos esto con la pendiente. Y observemos que esta es la pendiente y la pendiente de la recta que tenemos o la que nos han dado es la siguiente, es menos un tercio, ¿verdad? De la recta esta que nos dieron al principio en el enunciado, es un tercio. Y entonces, recuerden, si las pendientes que la tocan un punto y son tangentes deben de tener igual pendiente, entonces igualamos esto a la derivada que encontramos y simplificamos, ¿no? Hacemos todo el procedimiento, observen aquí, esto está dividiendo, pasa a multiplicar y esto está dividiendo otra vez, pasa a multiplicar acá, nos queda una expresión de esta forma y se elimina esto con esto, ¿verdad? Luego 9y, 25 menos 9y nos queda 16, entonces y vale 0. Luego, como queremos saber cuál es el punto donde son tangentes, si y vale 0, lo sustituimos en la ecuación de la elipse y al sustituirlo, ¿qué nos queda? Nos queda que x1 vale 4 y x2 vale negativo 4. Entonces los puntos de tangencia son esos dos valores y los sustituimos en la recta, ¿verdad? El sustituirlos en la recta, aquí están los puntos. Bien. Y para el otro punto de tangencia, lo sustituimos en la recta que nos han dado y obtenemos ya la ecuación, ¿verdad? Observen, esta es la que obtenemos. Y de esa manera hemos obtenido las rectas tangentes a la ecuación. Vamos a recapitular. Primero, tenemos la elipse y tenemos la recta que son tangentes, ¿verdad? La elipse. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que vamos a aplicar el criterio de derivación implícita, que nos dice que cuando derivamos la variable dependiente, le aplicamos un y' a la ecuación, ¿verdad? Entonces, después de eso, al aplicarle y' a la ecuación, nos queda de esta forma. Entonces recuerden, la pendiente de una recta tangente en un punto es la derivada. Entonces asociamos esta derivada implícita con la pendiente y luego encontramos la pendiente de la otra recta. Y como dice que son paralelas, entonces quiere decir que es dos rectas. Si la recta L1 es paralela a la recta 2, entonces sí, solo sí tienen la misma pendiente. Entonces vamos a igualar las pendientes, ¿no? Entonces igualamos las pendientes, esta es la de la derivada implícita y esta es la de la otra recta, aquí está la derivada implícita y la de la otra recta, y encontramos los puntos, ¿verdad? Entonces el punto donde se nos hace tangente después de aplicar la simplificación es esto. Entonces y igual 0, lo sustituimos en la elipse, y al sustituirlo, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos esta expresión, x cuadrado igual a 16. Entonces, si despejamos para x, quiere decir que x cuadrado igual a 16 entonces quiere decir que al despejar para x, esto es raíz cuadrada de 16 y esto es más o menos 4. Los dos puntos, ¿verdad? Entonces, más o menos 4, y aquí están los dos puntos, 1 y punto 2. Entonces, los puntos de tangencia es cuando x vale 4 y menos 4. Y y vale 0, ¿verdad? Porque es el valor que hemos encontrado anteriormente. Entonces, las ecuaciones tangentes son, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar
la ecuación que teníamos. Entonces, ¿cuál va a ser? La punto pendiente, ¿verdad? Porque tenemos un punto y tenemos la pendiente 1/3 y la construimos y nos queda de esta forma. Construimos la otra utilizando los puntos pendientes y nos queda de esta otra forma. Y entonces así encontramos las dos rectas paralelas a la ecuación de la elipse, ¿verdad? En ese punto. Y vamos con el modelo, último ejercicio, un modelo teórico que se utiliza para medir los latidos del corazón, está dado por esta expresión, donde Y representa la media de pulsaciones y T la cantidad de decisegundos. Vamos a determinar la razón de cambio instantánea de este modelo, es decir, Y', ¿verdad? La razón de cambio instantánea, observen, igual que el ejercicio de las bacterias, implica de una vez derivar. Entonces, vamos a derivar la función logaritmo natural de Y igual a coseno de T. Entonces, recuerden, tenemos esta en variable dependiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? La derivada del logaritmo natural es, vamos a hacerlo aquí. Liz, Hola, hola, sí, tengo una consulta. ujú, ¿Cómo sabemos si vamos a utilizar la implícita. DT, ajá, lo de, Vaya, aquí es, siempre fíjense, su expresión está en variable dependiente e independiente, ¿verdad? Entonces, como ahora no aparece x, esto va a ser el diferencial de la variable dependiente. ¿Cómo lo representa? Bueno, la derivada con respecto a la variable independiente. ¿Y quién es en este caso? Este, ¿verdad? Entonces, así es que lo vas a representar. Entonces, si yo tuviese x aquí, vamos a ver otro ejemplo. El de acá. Ves que aquí solo hay x e y, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vas a aplicar el de y. Vaya, mira, aquí, esto está en términos de t. Entonces, la derivada de la función en términos de t, ¿verdad? Ese es como, uno siempre tiene que fijarse quién es la variable independiente, que es esta. Entonces, ahí vas a escribir, esta función la vamos a derivar con respecto a t, ¿verdad? Pero ¿quién es la función? La función es p de t. Entonces, la derivada de p con respecto a t. Aquí en este caso, ¿qué sería si lo quieres representar en esa forma? Vamos a derivar la función. ¿Quién es la variable? X, ¿verdad? Con respecto a x. Entonces, pero ¿cómo se llama la función? Mi función es f, ¿verdad? Vamos para este otro ejemplo también. Mira. Derivada de la función, ¿cuál es la variable independiente? X, ¿verdad? Entonces, con respecto a x. Pero ¿cómo se llama mi función? H. Va, entonces así es que armas las derivadas de esta forma, ¿no? Si vos querés utilizar esta terminología o utilizar esta terminología de primas, entonces cualquiera de las dos es válida. Esto significa df sobre dx es f prima. Entonces, o usas esta o usas esta. Ahí vos decidís cuál. Entonces, en este caso, yo puedo usar, en lugar de d de t, puedo usar coseno de t prima. Ahí es cuestión de gusto. Pero para estos casos de aplicaciones siempre es mejor utilizarlo así, ¿no? Se ve más formal. Hasta ahí te quedó clara la duda. ¿O todavía? sí, Sí. diría que sí, No, la es, verdad. es que ahí, no, es que es cuestión de gusto, ¿vale? Si a vos no te gusta usar esto de aquí, Ajá. entonces, bueno, vas a derivar logaritmo natural de y, ¿verdad? Entonces, utilizas esto. Esta es la misma idea, coseno de t, ¿verdad? Ajá. Ujú. Vale, puedes usar o esta o puedes usar esta de aquí. Ahí es como vos te parezca mejor.
Las dos pueden Sí, funcionar. las dos pueden funcionar, no hay problema. Entonces, y si observas, si usamos esta, ¿verdad? Logaritmo natural de y, ¿cuál es la derivada de eso? Es y prima, perdón, es y prima sobre y. Y la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Sí. Entonces, ves que es la misma respuesta que tenemos aquí, ¿no? Aquí está. Entonces ahí es Va, cuestión de lo que vos querás. Entonces, si este está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar y te va a quedar y. acá, Ujú. Y prima va. igual a menos y seno de t. Va. Y es la misma respuesta, ¿no? Entonces Ujú. lo que pasa es que o usas esta terminología de la derivada en términos de t o con respecto a t, o usas logaritmo natural de prima o coseno de prima de t, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos funciona porque siempre significa que estás derivando, ¿no? Ah, vaya. Ajá, esa es la idea de esa Sí, terminología. está Ah, bien. entonces, Gracias. va, ok. Entonces, eh, esta ha sido la tutoría de hoy. Si tienen dudas, me dicen. Si tienen algún otro ejercicio que tengan dificultad, me lo pueden enviar, ¿verdad? Para, para tratar de explicárselo, porque así me sale más fácil también hacerlo de las tutorías de repaso, porque sí, ya sé que en cuáles tienen problemas ustedes. Entonces,